y amigo, aquí está, amén. Gloria sea al Señor, porque me dan la oportunidad de poder servirles, amén. Jesús dijo: el que es más grande entre ustedes, ese será vuestro siervo. Y esa es la verdad. Dice, así dijo el Señor: en el mundo espiritual la cosa es al revés, amén. No es como el mundo. En el mundo el más grande es el que viene a ser servido. En el camino de Dios, el más grande de vosotros, dijo Jesús, ese tiene que ser vuestro servidor. Así que hoy quiero aprovechar, visto que tengo esta oportunidad, quiero dar una pequeña lección, amén, y que le pido de favor a la hermana lo más pronto, le invito a ponerse en pie, vamos a orar y vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de estar en tu casa, Señor. Queremos en esta tarde, Señor, que tu palabra, Señor, sea trayendo, Señor, entendimiento a nuestras vidas. Que tu palabra abra nuestros corazones, Señor, para ver, Señor, la luz de tu palabra, de tu verdad, Señor. Y que nosotros podamos entender qué es lo que tú pides de nosotros, qué es lo que tú demandas de nosotros, exiges de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, a ti toda la gloria, a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus asientos y comenzar a abrir sus Biblias. Esta tarde vamos a manejar mucha Biblia. Amén. Esta tarde será el culto muy corto, apenas durará la prédica, no lo sé. Amén. Quiero empezar hablando hoy rápidamente, resumiendo sobre cómo empieza la vida de un creyente y cómo termina la vida de un creyente. Cómo empieza y cómo tiene que terminar la vida de un creyente. Y la vida de un creyente empieza así, con una pequeña semilla. Amén, porque Dios vino y plantó su vida en cada uno de nosotros, amén. Se recuerda Lucas 8 del 4 al 15 que se lee sobre la parábola del sembrador, y una sola parte cayó en buena tierra, y estos son los que con un corazón honesto, sincero, reciben la palabra, amén. ¿Qué hace Dios? En ese corazón siembra su palabra. Por esto usted ve aquí, este es un cristiano responsable que recibe la palabra con un corazón honesto y que trabaja la tierra de su corazón. Amén. La Biblia dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 que Dios nos hizo renacer. Amén. Nos hizo renacer no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que la vida de un cristiano empieza con algo sobrenatural, algo divino, algo que viene de lo alto, del cielo. No depende de nosotros la salvación, depende de Dios mismo, que vino y plantó su palabra y hizo que nosotros seamos renacidos de una simiente incorruptible. Amén. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra simiente en el Nuevo Testamento significa descendiente. ¿Qué significa simiente? Descendiente. Quiere decir que usted es un descendiente de Dios. Dígale al que está a su lado: somos descendientes de Dios. Somos descendientes de Dios. Dios te engendró. Dios te engendró. Dios hizo en ti el milagro sobrenatural de engendrarte a ti por su palabra. Esta palabra incorruptible es la que dice que es viva y permanece para siempre. Entonces esa palabra que es viva, que viene a tu vida y permanece para siempre, te sostiene y te comienza a formar. Páseme el segundo diseño. Para que la vida de un cristiano termine así, como un árbol. Empezó con una pequeña semilla, pero esa semilla tenía un objetivo, un propósito. Dios por algo vino y plantó su vida en ti y en mí y en cada uno de nosotros. Y es para que nosotros diventésemos un árbol. Por eso que Jesús dijo, nos comparó con un árbol. Y en una ocasión Jesús dijo, el hombre se lo conoce por su fruto. Así como el árbol, que se lo conoce por su fruto. Por su fruto lo conoceréis. Quiere decir que nosotros, Dios plantó su semilla
Y esa semilla comenzó a crecer, a crecer. Ahora, la semilla por naturaleza tiene muchos enemigos. Amén. La semilla tiene por naturaleza muchos obstáculos. Muchas cosas que se van a impedir para que esa semilla crezca. Viene el viento, es un enemigo natural. Amén. Que la puede llevar. Quizás la misma naturaleza, si es plantada muy profundo la semilla, quizás no puede salir. Como dice la parábola, si cae en pedregales, solamente las raíces no encontrarán profundidad y viene el problema, la prueba y se aparta. O quizás si cae donde hay mucha agua, se ahoga. Y los afanes y los placeres de este mundo la ahogan la palabra. Pero solo uno dice que es el que comienza a diventar un árbol, comienza a convertirse en un árbol. Amén. Ahora, tú te encontrarás con muchos enemigos que van a impedir tu crecimiento espiritual, pero tú tienes que darte ¿a qué? A ser fiel a esta palabra. Amén, a obedecer esta palabra. ¿Cuáles son los resultados? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos plantío de Dios. Amén, en Isaías capítulo 61 versículo 3 dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Amén. ¿Y cómo se conoce al cristiano? Como el árbol, amén, que habíamos dicho. Ahora, así termina la vida de un cristiano, con los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Si vieron el árbol, cómo tenía los frutos, entonces se comienza a conocer la vida de un cristiano. Ahora, hemos visto cómo empieza y cómo Dios quiere que termine. Pero ahora vamos a ver qué es lo que se necesita para que el cristiano verdaderamente divente un árbol fuerte, crecido, que traiga fruto, donde la gente vaya y coma y tome de ese fruto. Amén. Para ello hay principios bíblicos. Pase, mi hermana. Ahora, es importante que nosotros entendamos. Si vieron antes el árbol, la parte de abajo del árbol donde están las raíces, ¿verdad? Eso significa la vida privada. Páseme por favor la anterior. Significa la vida privada, ¿verdad? Lo que tú haces en secreto, lo que nadie te ve. Amén. Eso es muy importante, que las raíces estén sanas, y lo que es el fruto representa la vida pública, porque tarde o temprano se verá tu fruto. Amén. Ahora, vamos a pasar a la siguiente página, donde vamos a ver los principios del discipulado para que tú puedas vencer y crecer en el Señor. Y los principios del discipulado, como cuando el Señor cogió a cada uno de sus discípulos antes de mandarlo a hacer la gran comisión, el Señor los capacitó, los preparó, trabajó con ellos en su carácter, en su manera de pensar, de hacer las cosas. ¿Y qué hizo Dios en su palabra? Primero los formó y comenzó a darle estos principios. Amén. Antes de ellos ir y hacer discípulos, ellos tenían que convertirse en discípulos. Y el primer paso era la renuncia. Lucas 14:33. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra de Dios dice, y así, pues cualquiera de vosotros, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Renunciar a todo lo que estorba a este supremo llamamiento para la obra del ministerio. Cada uno de nosotros formamos parte del ministerio. Amén. Cada uno de nosotros. Porque si no, ¿cómo va a funcionar los ministerios? Amén. Por eso dice la Biblia que hay que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si no tenemos santos perfeccionados, ¿cómo van a funcionar los ministerios? Por lo tanto, Dios nos quiere a todos como discípulos. Basta de ser creyentes. Amén. Ahora, para eso, si ve el dibujo donde está la renuncia y la negación cogidos de la mano, es que si no estamos dispuestos a renunciar a cosas que estorban en nuestra vida para responder al llamado de Dios, no vamos a convertirnos en verdaderos discípulos. Y la negación en Lucas capítulo 9 versículo 23 es importante. Si ve el otro dibujo, cómo le está dando un calcho al pecado. Es hora de comenzar a renunciar a tantas cosas. Lucas dice, y así decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Mire que es cada día de tomar la cruz. Amén. Mire, Cristo, ¿qué hizo? Cristo dejó la gloria. Dejó su gloria. Y vino a la tierra. Y él desde que nació tenía puesta la mirada en la cruz. Él sabía que tenía que abrazar esa cruz.
hermano, renunció a todo Jesús por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué renunciamos por amor a Él? Él renunció a la gloria. Él renunció a toda su majestad. ¿Y nosotros qué estamos renunciando por Él? ¿Ah? Y la Biblia dice cada día. ¿Sabe cuál es el destino del cristiano? Mientras estamos aquí en la tierra, es cada día cargar la cruz. Cada día. Y eso es doloroso. Pero hay que pagar el precio. Amén. Y si Cristo, el Hijo de Dios, lo pagó, ¿cuánto más nosotros? Si Cristo, el Hijo de Dios, se humilló. Si Cristo, el Hijo de Dios, como hombre tuvo que someterse a la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? Amén. Y ahora viene el tercer paso, que es la humillación. Y este es uno de los más terribles, porque en una formación, una de las cosas más dolorosas es este paso, la humillación. Jesús dijo en Mateo 18:4, cualquiera dice, aquí está la cita, Mateo 18:4, dice que quiere que nosotros, cualquiera que se humilla como este niño, dice, cualquiera que se humilla como este niño. Está hablando porque el niño tiene eso de que se humilla. Dice, ¿qué dice? Será grande en el reino de los cielos. Y ahora dice en Filipenses 2:8, la palabra de Dios dice que Cristo Jesús, siendo en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Amén. Y fue obediente hasta la muerte. Tuvo una vida de sumisión a su Padre, humillándose. Amén. Y estas son las cosas que en una formación, ahora dice, este paso es uno de los más duros y difíciles de aceptar en una formación, donde Dios toca y nos hiere para poner todo nuestro ser en sus manos y dejarnos amoldear a su imagen. Ay, es ahí donde Dios va y toca donde más nos duele. Ah, no quieres rendirte completamente y no quieres darme toda tu vida en tus manos. Entonces yo lo voy a hacer. Y voy a comenzar. El asunto es que tú tienes que aprender a ser obediente. Y entonces Dios tiene que mover el cielo y tierra para poner toda nuestra vida en sus manos. Amén. Ahora, nuestra grandeza y excelencia empieza en la humillación. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que el Señor os exalte a su tiempo. O sea, Dios tiene un tiempo en el cual hay un tiempo de humillación y hay un tiempo de exaltación. Amén. Hay un tiempo en el que Dios te tiene escondido y hay un tiempo en el que Dios te saca a la luz. Amén. Qué bueno. Ahora mire lo que dice Isaías 57:15. Amén. Dice que aunque Jehová, Dios, aunque él era hijo, lo sometió a dura padecimiento a Cristo. Siendo el Hijo de Dios, como hombre, tuvo que someterse a padecimiento por parte de la voluntad de su Padre. Oiga, pero es que él sabía que detrás de esa cruz venía una gloria. Detrás de esa cruz que le esperaba, detrás de ese sufrimiento, de ese calvario, había una gloria. Y nosotros estamos muchas veces en un proceso en el que no entendemos por qué nos pasan las cosas, por qué vivimos situaciones. Pero hay que mantenerse fieles en medio de todo lo que pase, en medio de todo lo que venga. Hay momentos, hermano, mire, Dios vino a un hombre, a Elías, estaba tan bien, y de repente viene y lo manda muy lejos, y lo hace que viva en una cueva, lo saca de la escena, del escenario, y lo esconde. Y lo esconde en una cueva, y deseó hasta morir él después. Pero esa era la voluntad de Dios, de que un tiempo él esté así. Y después cuando lo saca, ¿sabe qué le dice? Anda donde el rey y declárale su pecado. Y dile todo lo que él tiene y tiene que arrepentirse. Y la nación también. Después que estaba pasando momentos terribles. Imagínense, lo saca y le manda a decir un mensaje hacia el pueblo, al rey.
¿Y sabe qué le dijeron? Por tu culpa nosotros estamos así. Toda la culpa le echaban a él. Hay momentos en nuestras vidas en que no comprendemos, hermano. Ahora, el quebrantamiento es parte de la humillación. Amén. Es parte de esta etapa de la formación. En Isaías 53:10 es donde le estuve explicando, hermano. Ahora, este es el medio que Dios usa para partir, golpear, descascarar, arrancar, martillar, para ir descubriendo todo lo que impide el ser útil al Señor. Porque hay cosas que ni nosotros mismos alcanzamos a ver muchas veces que hay en nuestras vidas. Pero hay un momento en nuestra vida en el que Dios comienza a tratarnos y nos comienza a desnudarnos y nos comienza a hacer ver las cosas que hay dentro de nuestro corazón y que nos impiden verdaderamente llegar a una formación como Dios quiere. Por eso es que muchas veces no crecemos en el Señor. Por eso es que muchas veces no maduramos en el Señor. Amén. Pase a la próxima página, hermana. Por favor. Ahora vamos a ver sobre el siervo. Todos estos procesos, hermanos, la renuncia, la negación, la humillación, el quebrantamiento, amén, son parte de la formación. Ahora viene la etapa de ser siervo. No podemos llegar a esta etapa de servir sin entender antes el concepto de lo que es un siervo. Hemos escrito aquí qué significa esta palabra siervo. Siervo significa esclavo incondicional, o sea que no tiene derechos, amén, ni privilegio, pierde su identidad, no tiene pertenencia, sino que está atado a su amo. Wow, eso significa siervo. O sea, ha perdido su propia identidad, se identifica con su amo, con quien se ha ligado. Pablo dijo que él estaba preso en Cristo Jesús, porque él entendió este concepto de ser siervo. Y él dijo, estoy preso en Jesucristo. Si nosotros verdaderamente queremos identificarnos con Dios, primero tenemos que perder nuestra identidad y saber quiénes somos ahora y tener una identidad con el Señor, una identidad con el Señor, saber quién tú eres, a dónde vas, cuáles son tus privilegios y tener esta actitud. Una vez que el Señor te ha humillado y te ha formado, te ha hecho humilde, ahora cuando ya estás en esa etapa, es que comienzas a entender que fuiste llamado para servir a otros. Porque ya pasaste esa etapa de la humillación, del quebrantamiento, y Dios comenzó a moldearte y ahora tú quieres comenzar a servir. ¿Por qué? Porque lo quieres hacer con la actitud correcta, justa. Amén. Y ahora el siervo y el perder van cogidos de la mano, porque en Lucas 9:24 la palabra de Dios dice, todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiere perder su vida por causa de mí la guardará a vida eterna. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? ¿Qué es lo que para ti representa tu vida? ¿Qué es lo que para ti representa tu vida? Y ahora tú tienes que hacer una elección entre la vida del Señor y tu propia vida. Ay. O es la vida de Dios. Por eso es que Pablo dijo, cuando entendió esto Pablo dijo, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Pablo dijo, todo. Él había sido educado a los pies de Gamaliel. Él era un israelita, de religioso fariseo, circuncidado a los 8 días. Él tenía todo y dice, todo eso lo tengo por basura, por ganar a Cristo. O sea, él entendió, hermano, que todo eso que antes representaba su vida, sus celos como judaico, él servía antes como judaico y era tan celoso, como celo dice, era perseguidor de la iglesia. O sea que era un hombre que antes de aceptar a Cristo tenía un celo por lo que creía, al punto que se convirtió en el perseguidor de la iglesia.
Pero sin embargo, cuando entendió todo esto, dijo, todo lo tengo por basura. Lo que representaba su vida, sus títulos, sus cargos, todo lo dejó, todo. Renunció a todo. Amén, ¿estamos entendiendo? Ahora vamos a pasar al otro punto, y es este. ¿Qué procura el discipulado en los creyentes? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que presentarnos a Él como obreros aprobados. Amén. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es un obrero? La palabra obrero significa como en aquel entonces como un constructor. Y cuando dice que usa bien la palabra de verdad, el constructor usa el plomo, ¿no? O sea, para no equivocarse, no puede hacer un pilar chueco, torcido, no, tiene que hacerlo recto. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que usa bien la palabra de verdad, tiene que ser un obrero que cuando ya llega a este punto, no es un neófito de la palabra. Es uno que ha sacado tiempo, que se ha preparado, que después que ha estado comenzando en esta formación para servir al Señor, ahora sabe a qué es lo que se va a enfrentar. Y tiene que ser un obrero, como dice, aprobado, que usa bien la palabra. Por eso dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque de él depende la salvación de aquellos aún que le escuchan. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Qué responsabilidad más grande, hermano. Poder ministrar esta palabra, poder predicar esta palabra, no es un juego. No es un juego. Y ahora entra aquí el apóstol Pablo diciendo, obrero aprobado significa pasar bien las pruebas. Quiere decir que en la formación que estaba pasando antes, comenzó a ser aprobado por Dios, no por el hombre. Amén. Nuestro interés tiene que ser ese. Buscar la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Amén. La aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Porque hay muchos que son aprobados por el hombre, pero desaprobados por Dios. Amén. ¿Cuánto queremos ser aprobados por Dios? Ser aprobados por Dios. Ahora, la palabra, aquello que fracasa es adoquimos, quiere decir desaprobado o rechazado. Vamos a buscar algunas citas bíblicas en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, del 15 al 12. Perdón, Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leerlo del versículo del 13 al 15. Amén. Para poder entender esto. Si ven ahí en el diseño una mano, el fuego, donde hay piedras preciosas, plata, oro, y ahí está el fundamento, Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que procura el discipulado en los creyentes? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Amén. Dice la palabra del Señor: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, dice, la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Aquí estamos hablando de algo que viene juzgado por las obras. Ahora mire, para encontrar la respuesta de esto, busque 2 de Corintios, capítulo 5, más adelante, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde la palabra de Dios dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De qué se refiere todo esto? Porque nosotros los creyentes un día vamos a ser
vamos a pasar este juicio del tribunal de Cristo. Este juicio no es para determinar tu salvación, sino para determinar tu recompensa. Amén. Dice Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a comer palabra de Dios. Versículo del 1 al 5. Donde Pablo habla sobre el juicio, porque muchos se ponían a juzgar, ¿verdad? A juzgar que esto estaba bien, que esto estaba mal. Ahora, para poder entender mejor, leamos Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 9 en adelante. O del 10 en adelante. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice el apóstol Pablo. Y él se compara, ¿cómo se compara el apóstol Pablo? Como un arquitecto. ¿Y qué dice que hace el arquitecto? Pone solamente el fundamento en una construcción y otro edifica. Amén. Encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno, quiere decir cada creyente. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Solo los apóstoles pusieron los fundamentos. Amén. Aleluya. Y por eso dice los profetas en Efesios 2:20. Ellos, los profetas, porque ellos fueron los que dieron el Antiguo Testamento. Y los apóstoles nos escribieron el Nuevo Testamento, así uniendo toda la revelación de la palabra. Y ahora ellos han puesto esos fundamentos en nuestras vidas. Ahora dice la palabra de Dios, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, dice, heno, hojarasca, la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, es lo que habíamos leído antes. Ahora, en esta sobreedificación se habla de 6 materiales. ¿Cuáles son esos 6 materiales? El oro, la plata, la piedra preciosa, la madera, el heno y la hojarasca. En un fuego se quema la madera, se quema el heno y se quema la hojarasca. Pero no se quema ni las piedras preciosas, ni la plata, ni el oro. Cuando nosotros vamos a sobreedificar nuestra vida sobre este fundamento que es Cristo, depende cada uno de nosotros. Dice Pablo, nosotros pusimos el fundamento. ¿Y qué representa la madera, el heno y la hojarasca? Representa todo el servicio que el creyente lo puede hacer, pero que no va a ser recompensado, no va a ser aprobado por Dios en ese juicio ante el tribunal de Cristo. Porque quizás todo su servicio que usted hizo para el Señor no lo hizo en el Espíritu, no lo hizo en los frutos del Espíritu. No permitió que sea un fruto, un servicio guiado por el Espíritu Santo, donde se manifestaba el amor de Dios, la justicia de Dios. Y entonces en aquel juicio, cuando la palabra de Dios habla de esta frase, adoquimos, amén, que viene usada cuando se usa la palabra malo, sea bueno o sea malo, lo que hayas hecho en el cuerpo, se refiere a esta palabra no en malo en el senso, como nosotros los humanos lo sabemos entender. Cuando hablamos de algo malo, hablamos quizás muchas veces de algo inmoral, sino de algo que ha sido inútil, que no ha sido provechoso. Amén. Y entonces el Señor dice, bueno, tú eres salvo, sí, pero recompensa no tienes acá. Ahora, pero yo creo que en el cielo entrarán solo vencedores. Y la Biblia habla de 5 coronas, al menos una corona se tiene que ganar un cristiano en el cielo. Al menos una de las 5. Amén. Y eso es así, hermano. No sé cuántos han visto el testimonio de una hermana que fue arrebatada al cielo, y cuando ella llega al cielo, ella se ve que recibe una corona y con pocas perlas, ¿no? Y entonces viene y le dice, le pregunta a un ángel ahí que estaba y ella dice, ¿y por qué apareció otro hombre ahí que ella lo había conocido aquí en la tierra? Y es verdad que ya había muerto. Y apareció con una corona llenita, pero de perlas. Y entonces ella viene y le pregunta y le dice, Señor, ¿por qué este hombre tiene tantas perlas
y yo tengo una corona solamente con poquitas perlas, pero tenía otras cosas así, donde podían entrar más perlas, pero todas estaban vacías. Y entonces le dice, mira, él tiene tantas perlas, y esa corona tan brillante, tan así, dice, cada perla representa una alma que tú te ganaste mientras estuviste en la tierra. Le dice, ¿no? Cada perla representa un premio de alguien que tú lo seguiste y lo convertiste en un discípulo del Señor. Y ella, mientras tuvo esa experiencia, ella dice que en el cielo encontró solamente 3 perlas que tenía en su corona y el resto todo era vacío. Y le dijo el Señor, solo por eso tú tienes 3 perlas. Y él, que tiene tantísimas perlas, porque esas son todas las vidas que él llegó a convertirlas en discípulos. ¿A cuántos hemos convertido nosotros en discípulos? ¿A cuántos hemos convertido? No solamente de decir, le prediqué y aceptó a Cristo y qué sé yo y basta. No, sino que usted lo siguió, lo formó, lo capacitó, lo convirtió en un discípulo del Señor. En otro, como decía, en otro yo, porque la palabra discípulo es como decir, por eso que Jesús dijo, el discípulo no es mayor que su maestro, puede llegar a ser como su maestro, pero no mayor que su maestro. ¿A cuántos? Hermanos, pues que Dios nos ayude, porque las piedras preciosas, la plata y el oro, representan el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo, que están y que tienen que estar en la vida de un creyente. Amén. Porque si no, y entonces ella dice, no sé, ¿cuántos han visto esto que les estoy contando? Este testimonio. Y ella dice que en el cielo encontró divisiones, partes, en las que había gente que estaban más cerca de Dios. Y habían ángeles, pero acá había otra parte, ¿no? Y entonces le dijo aquella, quizás lo que yo estoy contando ahorita es recontando un testimonio de una hermana, pero no contando bajo la palabra de Dios, porque hay cosas escondidas que no están reveladas. Aquellos que verdaderamente han tenido experiencia y quizás así sobrenaturales, que se han muerto, como en el caso de esta chica que murió y estuvo 12 horas muerta, y después cuando ella regresa y vuelve a la vida, ella cuenta esta experiencia. Y ella pues ahora está contando esta experiencia. Y ella dice que en el cielo encontró un lugar donde había muchas almas, pero el ángel le decía, esos solamente alcanzaron la salvación, porque antes de morir aceptaron al Señor, se arrepintieron. No. Y cómo alababan a Dios. Pero había otro lugar donde había gente que estaban más cerca de Dios y estaban llenos de perlas y llenos de corona. Y ella viene y le dice, en cambio estos son aquellos que fueron mártires por Cristo, que en la tierra hasta fueron muertos por causa del Señor, y que hoy están acá en el cielo, son los que están más cerca del Señor, porque fueron hasta mártires, donaron hasta su vida, con su sangre predicaron el evangelio. Y ella, después que resucita, después de 12 horas de muerta, ella tiene esta experiencia. Y ella cuenta y dice, ahora entiendo, dice. Y aún en el cielo, ahí como se puede decir, encontró eso que ella no se esperaba, ¿no? Ver, y esto que ella lo transmite hoy. Y ahora, según la palabra de Dios, nosotros, hermanos, pues tenemos que entender que si nosotros no nos damos y no permitimos que sea el Señor a través de nuestras vidas, mientras estamos en este cuerpo, no permitamos que sea el Señor en nosotros a moverse, a operar, a obrar. Lo único que quizás un día alcanzaremos será solo la salvación y perderemos la recompensa. Por eso dice aquí, como hemos leído, dice, por el fuego será probada. Dice, ciertamente será que dice, alcanzará que solamente dice la salvación. Léalo conmigo otra vez. Primera de Corintios, capítulo 3.
dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué recibirá? Recompensa. Miren lo que dice el versículo 15, dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá. ¿Qué dice que sufrirá? O sea, no va a recibir recompensa. Va a sufrir una pérdida. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a tener ninguna recompensa. Y solamente que dice, si bien él mismo será salvo. O sea, solo la salvación. Aunque así como por fuego. Por eso dice la Biblia, el justo con dificultad se salva. Ay, hermano, el justo. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Oiga, hermano, nuestro anhelo y nuestro deseo, y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que preocuparnos, amén. Yo si sigo esta clase no la termino hoy, amén, y no quisiera pues llenarlos de tantas cosas. Quiero que todos nosotros seamos entendidos, que lo que Dios quiere es que nuestra vida, que ha empezado con una pequeña semilla, Dios nos quiere que diventemos como un árbol. Y para eso tenemos que renunciar a muchas cosas, negarnos a muchas cosas, humillarnos, ser quebrantados. ¿Qué más? Llegar a entender qué significa ser un siervo, perder aún nuestra propia vida, para poder llegar a ser obreros aprobados. Amén. Que usan bien la palabra de verdad. Amén. Y que permiten que el Señor sea manifestándose en su vida, haciendo otros discípulos. Porque si no, un día pasaremos por el fuego de la prueba y no recibiremos recompensa. Un día abandonaremos este cuerpo y nos iremos a la presencia de Dios. Y ahí el Señor nos va a juzgar. ¿Qué es lo que permitimos que nosotros verdaderamente hiciera el Señor a través de nosotros y que no? Por eso, este es otro. El discípulo es instruido en amor. Estos son otros pasos sobre el discipulado, que es importante. ¿Quieren seguir? Amén. No, solo dos nomás. No, 4 ahora ya no. El discipulado es instruido en amor. Es un fruto dado por el Espíritu, Romanos 5:5. Amén. Dios ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios por su Santo Espíritu, dice Romanos 5:5. Nos llenó con el espíritu de amor al adoptarnos como sus hijos, y el discípulo debe aprender que lo primero en su vida, ¿qué es? El amor de Dios. Nosotros, el verdadero discípulo del Señor, es instruido en el amor. Amén. Por eso que la Biblia dice, Romanos 8:15, que Dios ha hecho habitar en nosotros el Espíritu de Dios. Y por eso ahora nosotros clamamos a Él diciéndole, Abba Padre. Amén. El amor quiebra la maldición. Amén. El amor quiebra la maldición. Y aquí está en Lucas 10 del 25 al 37, cuando se acuerda, se acercó un religioso y le preguntó al Señor que qué es lo que él tenía que hacer para entrar al reino de los cielos. Y el Señor viene y le dice, mira, te voy a contar. Dime, ¿qué es lo que el mandamiento dice? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el religioso le dijo, queriéndose justificar, ¿y quién es mi prójimo? Y como este era un maestro de la ley y que no se llevaba con los samaritanos, el Señor le dice, mira, había un hombre que descendía de Jerusalén y fue cogido por unos ladrones en el camino y lo dejaron medio muerto. Y dice, y pasó un levita y lo vio ahí que se estaba muriendo y siguió de largo. Y después pasó un fariseo y lo vio que se estaba muriendo y pasó de largo. Y después pasó un samaritano y dice, fue movido a misericordia y lo cogió y puso aceite sobre sus heridas, todo, y lo llevó al maestro Sala y le dijo, atiéndelo. Y le dio el salario de 2 días.
Y le dijo, y yo cuando regrese, si tú has invertido más, yo te lo pagaré. Y entonces viene y le hace la pregunta al levita y le dice, ¿cuál de estos es tu prójimo? Y aquel levita, que no se llevaba con los samaritanos, no pudo responderle y decirle el samaritano. ¿Sabe qué le dijo? El que fue movido a misericordia. Y entonces ve y el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Ese es el primer paso en el que el Señor instruye a un verdadero discípulo del Señor. ¿Es a qué? A que nosotros seamos instruidos en el amor. Y mire qué es lo que le pide, que obre así con aquel que él no estaba bien. Me dice, ve y haz tú lo mismo. Ese es el primer paso para verdaderamente nosotros ser y convertirnos en discípulos del Señor. Si no, ¿qué discípulos somos? Pasa por favor la segunda. Ahora, el discípulo es instruido a producir a otro. No podemos producir si no morimos. Y es verdad. Si no morimos, no podemos producir. ¿Cuánto deseo hay de morir en verdad? De tener esa experiencia genuina en nuestro interior. ¿Se acuerda que el Señor dijo en una ocasión, dijo, si la semilla cae en tierra y no muere, queda sola. Queda sola. Pero si la semilla cae en tierra, muere primero, porque se tiene que morir, se tiene que secar y todo, y se abre, y ahí sale la vida que estaba dentro de ella, y se convierte en un árbol. Es lo que tiene que pasar en nosotros. Si nosotros queremos reproducir a otro, el primer paso como discípulo que el Señor nos pide, es que tenemos que experimentar esa experiencia en nuestro interior. Verdaderamente de morir a nuestra vida, a nuestra propia vida. Morir a todos nuestros deseos carnales, a todo nuestro egoísmo, a todos nuestros intereses. Morir de verdad. Amén. El secreto para reproducir está aquí, está en morir. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, ¿qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo. Dijo claro, ya no vivo yo, mas Cristo. Cristo está viviendo en nosotros. ¿Cuánto de Cristo está en nosotros? Ay, ¿qué dice Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 14? Habla sobre cómo nosotros presentábamos los miembros de nuestros cuerpos antes al pecado, a la injusticia. Pero ahora verdaderamente, si hemos de morir, tenemos que presentar nuestros miembros de nuestros cuerpos a la justicia, a la santidad. El fruto del cristiano tiene que ser la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Morir. ¿Y quién quiere morir a su propia carnalidad, a sus propios placeres, a su propio deleite? Ese es el precio a pagar. Si verdaderamente queremos producir a otros. Por esto es que el mundo no ve nada. Pero si el mundo ve que verdaderamente nosotros morimos, entonces van a ver a Cristo en nosotros. Porque dicen, uy, este ya se murió, ya no vive, ahora es otro que vive en él. Ahora es otro. Y ese otro tiene un nombre, es Cristo. Amén. Y ahora va a suceder esto, como la célula de nuestros cuerpos. Amén. Va a comenzar a haber una reproducción. Se van a multiplicar. Y va a comenzar a haber gente que va a llegar a los pies de Cristo a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Amén. Qué precioso. Entonces pasa por favor a la otra. Mire, si ve este diseño, el gatito viéndose al espejo, pero en el espejo está un león. No se ve el gatito. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Ahora, dice aquí, el discípulo es instruido en justicia.
Santiago 1:27. A ver, ¿quién me lee Santiago 1:27? Rápidamente. Amén. Otro busca Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 4. Mire, así tiene que ser en justicia. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, ¿quién vive? El león de Judá. Amén, lo tengo yo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow. Y ahora, ¿qué dice el 2 del 1 al 4? Ahí es cuando dice que entra un rico y se le da preferencia. Ahí hay excepción de personas, ¿verdad? Y si en cambio entra un pobre y le dice, tú siéntate aquí a mis pies nomás, le dice. Entonces, el verdadero discípulo no hace excepción de personas. El verdadero discípulo se guarda ¿de qué? Sin mancha del mundo. Siente compasión, visita a la viuda, al huérfano, al necesitado. Y también, ¿qué hace? No hace excepción de personas. Ahora, lo que dice aquí, esto responde, dice, es darle a cada uno lo que le corresponde. Leer Gálatas 6, Romanos 6, del 19 al 22, donde los frutos, ahora los miembros de su cuerpo, usted lo presenta a la justicia, todos sus seres, todos sus seres. Amén. ¿Y el fruto cuál es? La santificación. Ahora, nosotros representamos la justicia de Dios revelando a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí se da cuenta? Aquí, ¿quién se revela? Este es usted y este soy yo. Pero la gente, ¿a quién tiene que mirar? Al león de Judá, dentro de nosotros. Nosotros somos así. Mire que cuando Satanás lo ve a usted, no lo ve a usted, lo ve a él. Cuando los demonios lo ven a usted, no lo ven a usted, lo ven al que está en usted. Al león de Judá. Por eso se acuerda un hombre que un día vino y otros quisieron echar fuera al demonio en una persona. Y ese demonio vino y dijo, yo conozco a Jesucristo y sé quién es Pablo y Pedro, pero ustedes quiénes son. El demonio los identificó. ¿Sabe por qué? El demonio no veía al león de Judá en ellos. No lo veía. Y si ustedes quiénes son, y los mandó bien golpeados. Pero el demonio cuando ve que dentro de ti está este león, wow, sale corriendo. Porque Satanás, la Biblia dice, 1 Pedro 5:8, que anda como león, pero no dice que león, sino dice como león. Pero no dice que es un león. No afirma la palabra diciendo, el único que es león en la Biblia es Jesucristo, el león de Judá. Amén. Y dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí sabe cómo trabaja el león para devorar a alguien? ¿Ah? Muchas veces se adelanta, se sube a los árboles, mira a su presa, no se mueve, está quietito. Oiga, así. Pero el diablo no puede hacerle daño al cristiano ni tocarlo, porque dentro del cristiano está el verdadero león. Entonces el cristiano está instruido, es instruido en justicia. Nos quedamos ahí, pongámonos de pie. Amén.